Bueno amigos, y en esta parte del espacio yo quiero conversar con una gran amiga. Ella es Tati Fernández, ella es la especialista de cobranzas de Dana Connect. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué está haciendo Edgar hablando ahora de finanzas? Porque cobranzas, dinero. Pero es que la tecnología y utilizar bien la tecnología nos permite a nosotros optimizar los procesos. Y uno de los procesos básicos en toda empresa es la cobranza. Por tal motivo, yo he querido conversar con ella, que maneja bien este tema, para conocer las herramientas, cómo se mueve el mercado en este momento y cuál es la tendencia que hay. Tati, es un placer para mí estar conversando contigo. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Es un placer para mí estar en este espacio y bueno, y poder compartir contigo un poco de qué es lo que estamos haciendo, no tanto nosotros, sino lo que se está haciendo en la industria de servicios financieros y cómo estamos ayudando a dichas empresas a optimizar sus procesos, como bien lo dijiste. A ver, lo primero que tenemos que decir es, ¿quién es Dana Connect? Dane Connect es una plataforma de fuerza de trabajo digital. Tenemos más de 15 años en el mercado, estamos presentes en 17 países, en toda la región, y lo que hacemos particularmente es ayudar en las comunicaciones que tienen nuestros clientes, que son las empresas de servicios financieros, con sus clientes o usuarios finales. Nosotros facilitamos la información, la transferencia de información que tienen las empresas con sus clientes. ¿Y cómo lo hacemos? A través del cross-channel. O sea, enviamos comunicaciones a través de en mensajes de texto, a través de correos electrónicos, llamadas automatizadas, porque todo esto tiene que ver de acuerdo a quién es tu audiencia final y cuál es el mecanismo más óptimo que le puedes llegar a esa persona con bajo costo, con mayor eficiencia y que haya una experiencia del cliente óptima. Claro, pero fíjate, al tú hablarme de eso, yo digo, bueno, pero es que, ¿cómo se va a comunicar conmigo? O sea, ¿cómo yo ensamblo este proceso de comunicación? ¿Cómo lo integro a mis sistemas de cobranza, a mis sistemas administrativos, a mi sistema de, de cuentas por cobrar, para que entonces una aplicación sea la encargada de comunicarse de la manera efectiva con los clientes? Sí, nosotros, digamos, somos lo que llamamos como una tienda en un solo sitio, ¿no? Lo que se dice el One Stop Shop, somos una plataforma integral donde nos comunicamos a través de APIs o de cierta manera también podemos importar información de nuestros clientes, que son las bases de datos de sus usuarios, para poder optimizar esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? ¿No? O sea, no sé si recuerdas en la época colegial que siempre te hablaban de qué es la comunicación, qué es el mensaje, que estaba el que envía, tienes el mensaje y tienes el receptor. Lo que nosotros hacemos es hacer esa conexión de la manera más óptima posible. Y eso se hace a través de nuestra plataforma inteligente, donde las empresas pueden subir la información no solo a sus bases de datos, porque eso se puede hacer a través de cualquier canal comunicacional de envío de correos electrónicos. Nosotros a través de la inteligencia artificial identificamos no solamente cuál es esa audiencia en específica, si está calificada y cuál es el mejor medio para llegarle. Es decir, en el caso de cobranzas en particular, vamos a llamar un banco, una empresa de servicios financieros puede incorporar dentro de sus comunicaciones, que seguramente toda tu audiencia pues ha recibido un email o un mensaje de texto de alguno de sus bancos o de repente un broker o de una empresa de corretaje de seguros con información. Nosotros proveemos también herramientas donde podemos incorporar en esas comunicaciones el envío de facturas. Podemos incorporar en esas comunicaciones también el que puedan subir documentos de alta sensibilidad con una encriptación que sabemos además que cumple con las regulaciones del gobierno, ¿no? Los entes reguladores siempre están muy encima de las empresas de servicios financieros y es algo que nosotros garantizamos que ese proceso de comunicación no solamente sea efectivo, valga la redundancia, comunicacionalmente, sino que cumpla con la gobernabilidad y con toda la seguridad de información que requiere el país, ¿no? Claro, hablas de que existen unas APIs y las APIs para aquellas personas que no manejan el término es la forma de comunicarse entre las aplicaciones de una empresa. Correcto. Una vez que tú instalas este tipo de APIs, entonces en cuentas por cobrar, él automáticamente manda un comunicado para que le envíe un correo y le diga, señor, usted debe tanto. Eso es lo que recibimos nosotros
a diario, bueno, a diario no, mensualmente para notificarnos nuestro estado de cuenta, si debemos. Esto es más o menos para que se ubiquen las personas. Sí, para hacer un resumen muy global, efectivamente, o sea, las APIs son aquellos mecanismos donde se comunican sistemas con sistemas. Entonces nosotros tenemos nuestros propios APIs, tenemos un inventario de APIs que las empresas pueden consumir, pero cada API tiene una funcionalidad particular. Entonces se usan estos mecanismos para conectarse con el sistema del banco, por ejemplo, para recoger información que no se puede hacer de forma manual, toma demasiado tiempo, no hay horas hombres y tampoco horas sistema se puede hacer manual. Entonces esto se trae la información con una API y nosotros lo que hacemos también diseñamos los flujos de conversación. Por ejemplo, yo sé que de repente a Edgar, él interactúa, no lo sé, pero yo creo una conversación que al tercer email que Edgar no me responde, yo activo automáticamente un mensaje de texto. En ese mensaje de texto puedo incorporar texto enriquecido que incluyo allí la misma información que yo le estaba mandando por email, es decir, un HTML. ¿Qué es un HTML? Es como el dibujo. Cuando tú recibes un correo electrónico, ves en pantalla pues un look and feel, ¿no? Una visualización bonita, detallada, con links de acción. Nosotros podemos enviarlo por correo electrónico y si a Edgar le rebota el mensaje o no lo ha abierto por un tiempo determinado, yo configuro automáticamente que al esperar ese tiempo que yo determine dentro de la estrategia de la empresa, pues cambie de canal, le mando un mensaje de texto o activo una llamada automatizada o busco actualizar los datos. Nos damos cuenta que muchísimas veces el problema base, ¿no? Fundamental de muchas empresas que dicen, no es que no me quieren pagar, no es que el deudor no quiere, no lo consigo, algo pasa, es que los datos de contacto no están validados. Nosotros Claro. partimos y lo llamamos lo que a mí me gusta llamarlo como la columna vertebral de todos nuestros proyectos, es que hacemos una gestión de contactabilidad. Entonces nosotros vemos cuál es la información que el banco, si vamos a usarlo como ejemplo, el banco tiene de sus clientes y depuramos esa información. A veces está mal escrito el email, a veces son cuentas de buzones que están desactualizados, que no se usan, son fantasmas y tienen muchos meses sin usar. A veces hay clientes que usan información de sus tíos o es el primo, el sobrino y no es el deudor final a quien yo le quiero llegar. Entonces, después que depuramos esa información, nosotros pintamos estos flujos de conversación, porque así son, es una conversación, es un mensaje lo que al final del día estamos enviando, ¿no? Y pintamos todos los escenarios habidos y por haber. Es como si fuese un árbol genealógico. Entonces, es una arañita lo que pintamos. Un Donde, flujo de de trabajo, acuerdo, un flujo de es un trabajo. flujo de trabajo. Entonces, de acuerdo a donde pinche Edgar en ese correo electrónico, plum, se activa una respuesta. Y tratamos de que sea lo más personalizado posible. O sea, la tecnología hoy en día ha llegado a un nivel donde sientes que no es un bot, que es un robot por detrás que te está, sabes, muy mecanizada la respuesta. Es muy personalizado porque además recogemos información valiosa para la empresa y hay una bidireccionalidad. Utilizamos mecanismos también para entender por qué el deudor sigue estando en deuda, por qué no ha pagado. Sabemos que la pandemia ha causado estragos y el efecto post pandemia también ha sido muy interesante, porque durante la pandemia, y ahora te hablo un poquito de datos como regionales, durante la pandemia muchos gobiernos en Latinoamérica dieron concesiones, informaron, pues obligaron en muchos casos y en otros negociaron con las instituciones financieras a que congelaran lo que serían los pagos, porque la gente se quedó sin trabajo, o sea, no había manera. En muchos casos también la devaluación, o sea, el estrago económico fue muy, muy significativo. El efecto post pandemia es ahora de que existen estas subvenciones que están siendo reducidas, en muchos países también se han eliminado, pero la deuda sigue pendiente. Y sabemos que cuando hay una deuda también hay una generación de intereses. Y muchos clientes no han podido cumplir con esos intereses. Entonces nosotros creamos mecanismos para entender esa parte subjetiva o personal del cliente final para entonces reestructurar esos acuerdos de pago. O sea, que sientan que la empresa que está cobrando no es un monstruo por detrás con tratando de poner la guillotina, entendiendo o me pagas ya o hay efectos graves de esto, sino entender, oye,
vamos a hacernos más humanos. Vamos a entender por qué no puedes pagar, no hay problema. La deuda existe, vamos a reestructurarla. Déjame ofrecerte mecanismos y dime tú si estás de acuerdo con él o no. Claro, de alguna manera, Tatiana, ese, ese proceso, lo que estoy tratando de orientar es ese proceso que se está llevando a cabo. Antes lo hacía todo un departamento vía teléfono, un call center, que lo que hacía era las llamadas y lo anotaba o a veces no llamaba y había ese roce personal. Aquí quizás es un poquito más impersonal, pero más efectivo. Sí, es correcto. O sea, el call center además no deja de tener validez. Nosotros trabajamos inclusive con varios call centers en Latinoamérica. Y me refiero es porque la tecnología existe es para ayudar al trabajo que tienen los humanos, no para sustituirlos. O sea, ese es el deber ser. Porque siempre va a haber innovación, siempre vamos a requerir también de personas humanas para que optimicen haya innovación en los procesos que están utilizando. Entonces, en el caso anterior, es verdad, era siempre un teléfono, pero ¿qué sucede? Hay X horas en el día y a X clientes a quien yo puedo contactar en un día. Entonces, eso se va acumulando en el tiempo y lo que va generando es problemas porque los bancos llega un momento cuando la cuenta se hace incobrable o pasa a ser una deuda castigada, lo tienen que pasar. Ya es un pasivo, ¿no? Lo pasan en sus estados de ganancias y pérdidas de una manera y se da como una cuenta perdida. Entonces nosotros ofrecemos a través de nuestro modelo de operaciones digitales en particular, es recuperar esas deudas, es entender las razones del no nada más si los datos están actualizados, no nada más entender por qué el deudor debe el dinero, sino darle un beneficio adicional a la Claro, empresa financiera en decir, yo te voy a recuperar ese dinero que ya diste por perdido. claro. Fíjate que hablábamos del flujo de trabajo, hablábamos de inteligencia artificial y mezclando todo eso, esto es, deberíamos llamarlo robot, aunque no pareciera un robot, pero es un programa que se está ejecutando en tiempo real, Sí. que recibe la información desde el área de cobranza. Esa información entra en un flujo de trabajo, ¿verdad? Ujú. Que va marcando lo que está haciendo, va marcando lo que está haciendo y lleva el control de si abriste el correo, si no lo abriste, si rebotó, si Ujú. rebotó, hagas esto y hay todo un proceso. ¿Cuándo, ¿cuándo se para esto? ¿Cuándo, ¿cuándo se detiene todo este proceso? Eso se define en la estrategia. Y lo bonito de estos flujos de trabajo, es que tú pintas ese flujo de acuerdo a la estrategia que tiene la empresa. Es O sea, decir, yo le mando un correo, si no me lo responde, en 4 días le mando otro. Si no me lo responde, le mando un mensaje le de mando un texto. mensaje de texto. Si no me lo responde, entonces yo escalo y le envío una llamada automatizada con información. Y si no responde, entonces yo escalo a un humano. Le mando un correo electrónico y un mensaje de texto a el call center o a la persona, al departamento que la empresa ha determinado para que entonces exista esa llamada humana. Claro, Y también quisiera resaltar de que no solamente todo es robótico, ¿no? Que así como lo debe entender la audiencia, no todo es robótico a lo largo del proceso, sino que yo puedo introducir en distintos puntos en el proceso la intervención humana. Es decir, yo puedo que de acuerdo a la interacción en el primero o segundo correo de un joven, yo puedo introducir una comunicación al call center, puedo introducir una comunicación a la sucursal de ventas, de acuerdo a lo que le estés ofreciendo, lo que estés tratando de recuperar, para que en ese momento intervengan. O simplemente para que estén pendientes de qué es lo que está pasando. claro. O sea, todo eso se puede pintar y es customizable de acuerdo a la estrategia que tenga la empresa. Amigos, estamos conversando con Tati Fernández. Ella es la especialista de cobranza de Dana Connect, esta aplicación que permite el contacto más directo y las comunicaciones mucho más efectivas. Eh, Tati, dos datos importantes que me gustaría saber si lo tienes a la mano. Primero, en cuánto mejora los procesos, la activación de un flujo de trabajo de este. ¿Y en cuánto tiempo es el proceso de instalación o de customización para que quede operativo?
Bueno, tenemos soluciones prácticamente llave en mano que se pueden instalar, o sea, cuestión de 1 o 2 semanas ya están en implementación. También existen otras soluciones, o sea, en el caso de una estrategia de cobranza, donde siempre ya el primer mes estamos ya trabajando y empezando a ver resultados en el segundo mes. Porque existe siempre un setup, un proceso de setup, que es cuando depuramos esa data y ya empezamos a lanzar las comunicaciones inmediatamente. De acuerdo a la efectividad, depende de la cartera morosa. Digamos que los números a nivel de industria, o sea, son muy, muy estables, o sea, para una cartera morosa hasta 30 días hay una efectividad de casi el 80%. A medida que va pasando el tiempo, si llevamos a una cartera vencida de 90 a 120 días, la efectividad baja a prácticamente un 40%. Y a medida que pasa el tiempo, siempre se hace más difícil. Entonces, lo que hacemos nosotros es validar no nada más esos datos que son constantes, ¿no?, en la industria, sino aplicar mecanismos, ya que son procesos automatizados ágiles para que esa efectividad siempre esté en el valor más alto de acuerdo a la cartera, ¿no?, que estemos trabajando. Es muy distinto de país a país, Eso te iba a cada país preguntar, su eso te iba a particularidad. preguntar, Tati, ¿cómo se maneja en la región? O sea, Se maneja, es similar el comportamiento de los países, de las compañías. O sea, ¿debemos más en un país o somos más morosos en otro? ¿Tienes ese dato? sí, mira, las particularidades son inherentes de cada país. Digamos, el índice de morosidad en Latinoamérica, por verlo de esa manera, o sea, está alrededor de entre el 4 y el 5%, pero con en la pandemia hay países que se ha disparado hasta el 11-12%. Entonces, mucho depende también de las condiciones o de las regulaciones que el gobierno haya puesto a la industria financiera, ¿no?, en el tema de recuperación de deuda. Lo interesante es que los fundamentos son iguales. Lo que vemos es que los países con muy bajo índice de morosidad, que están en el 2%, que es un número bastante bueno, por decirlo así, 1 o 2%, no les deja de preocupar la deuda, porque entonces Ese es pasan, plata, ese es es plata. plata. Entonces, en vez de irse más a lo que sería la parte de los incobrables, se enfocan en la cobranza preventiva, que es algo que nosotros atacamos muy bien, que es hacer seguimiento preciso desde el momento en que se genera un crédito, por ejemplo. Entonces, es hacer recordatorios previos al vencimiento de una factura con mecanismos digitales, botones de acción donde puedas pagar online, pero bueno, los más adultos contemporáneos les gusta un poquito más de intervención humana. Entonces, incorporamos todos estos mecanismos para que en el momento que se vence la factura ya empiece a ejecutarse automatizaciones para que no llegue al nivel de tener que buscar otras formas de cobrar algo que después de un año es dificilísimo, ¿no? La efectividad es muy baja, pero ¿Cómo no se es actualiza? posible. Claro, ¿cómo se actualizan las bases de datos? Porque si yo desincorporo un correo para que no me ubiquen. Sí, definitivamente. O sea, si el cliente no quiere ser contactado, existen N mil formas de no ser contactado. Ah, ok. Me Pero claro tranquiliza. está. O sea, cuando el cliente no quiere contactar, con bloquear una llamada telefónica, o sea, sabe. Por eso es que digamos que la forma de llegar a ese cliente es a veces hasta más importante que el motivo por el que le estás contactando. Entonces no puede haber agresividad, no se puede sentir que él está agobiado, sino más bien eres así como una ayuda para llegar a él. Las bases de datos se pueden actualizar automáticamente a través de los APIs que hablábamos anteriormente. También la empresa financiera puede, tipo batch, enviar contact file en tiempos determinados para hacer esa actualización de base de datos. Y a lo largo de esa reacción que tiene Edgar, durante ese proceso de maduración para que termine pagando su deuda, por así decir un ejemplo, ¿Pero quién te dijo que yo tengo deuda, Tati? como Ah, ok, ok. estamos visualizando puros ejemplos, pero de acuerdo a tu reacción, si tú no eres contactable desde el primer momento, sabemos que hay un issue ahí, o es que tu correo ya no es válido, tu número de teléfono lo cambiaste porque no quieres ser contactado. Entonces acudimos a esos métodos ya de más personales, ¿no?, de una llamada telefónica, tratar de entender por qué. Y las empresas también tratan de priorizar, ¿no?, desde el punto de vista, bueno, ¿cuánto me debe Edgar para entonces yo ejecutar estos esfuerzos que también me generan dinero, ¿no?, internamente? Pero ¿qué pasa si Edgar después
veo, porque yo tengo trazabilidad de lo que tú vas haciendo. Entonces yo veo que Edgar abrió el primer correo y no contestó, recibió el segundo correo y no contestó. Lo contactamos por mensaje de texto, abrió el mensaje de texto porque lo podemos identificar y no contesta. Entonces, no es que Edgar no existe, Edgar está allí, pero hay que entender por qué Edgar no nos quiere contestar. Ok, vamos a ponerle el nombre de Pedrito porque ya me está. Perdóname, No, no, perdóname. no, 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 está bien. Mira, Tati, esto es interesantísimo porque definitivamente cambia la forma de las empresas a operar. ¿Tenemos alguna cifra de cuánto se están ahorrando las empresas instalando aplicaciones de manejo de correspondencia, de comunicación? Mira, varía porque los procesos son múltiples, ¿no? Dentro de las empresas, pero nosotros sí garantizamos una efectividad altísima entre el 60 y 70%, ¿no? De su presupuesto en lo que estaban. Si son procesos de marketing, es muy distinto también a los procesos, por ejemplo, de cobranza. Claro, También, por ejemplo, lo que es procesos de experiencia del cliente, que es importantísimo. Las empresas tienen que saber qué piensan sus clientes de ellos. Y estos son soluciones más cortas, pero la efectividad yo te diría que sí, que está altísima. qué Hemos bueno. visto también el hecho de dar educación, no nada más simplifica los procesos, pero reduce los gastos operativos de las empresas en un 80-90%. Y nosotros procuramos en dar entrenamiento también a las compañías de cómo manejar la plataforma eficientemente, y todo lo que son las incidencias de reportes han bajado. Prácticamente se eliminan en esos casos cuando damos webinars actualmente sobre cómo utilizar la herramienta de forma efectiva para atender mejor a sus clientes. Qué interesante, de verdad. Amigos, hemos estado conversando con Tati Fernández, la especialista en cobranzas de Dana Connect. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes, Tati? No, tenemos oficina en Venezuela, localmente estamos allí físicamente, pero nos pueden ubicar a través de ventas@danaconnect.com, que es Dana, DANACONNECT.com. Y también, o si no, nuestra página web es muy sencillo, tenemos un portafolio de soluciones allí que también pueden visualizar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, y algunos casos de usos también para que puedan visualizar, ¿no?, la efectividad de nuestras operaciones. Es interesante porque de alguna manera creo que en la página de ustedes hay la posibilidad de abrir una cuenta demo que te permite hacer algunas cosas, ¿no? Sí, es correcto. Y además nosotros trabajamos bajo la filosofía de que hacemos pruebas de concepto. O sea, para cualquier tipo de inquietud, o sea, se abre una cuenta demo y le damos al cliente un tiempo determinado para que pueda jugar, ¿no? De cierta manera, pueda probar no solo la experiencia de trabajar con la herramienta, sino ya llevar casos reales de uso a mercado y ver la efectividad, ¿no? Si es lo que necesitan. Muchas veces nos damos cuenta de que para lo que necesitaban la herramienta, se llevan otros beneficios adheridos, o sea, se pueden adicionar o anexar otras soluciones que ofrecemos para hacer inclusive mejor el proceso de lo que están tratando de resolver. Tati, ha sido un placer para mí haber estado conversando contigo. Gracias por esa información, porque creo que muchas personas no sabían cómo funcionaban estos procesos y que no es tan complicado para una empresa instalarlo. Gracias, Tati. Muchísimas gracias a ti, a Edgar, el periodista, no el deudor. Gracias por, gracias por tenerme en tu espacio y súper a la orden. Ojalá pudiésemos hacer seguimiento. Si tienes algún feedback para en otra oportunidad, con muchísimo gusto nos sentamos a conversar. Seguro que sí. Tati Fernández, quien es especialista en cobranzas de Dana Connect.